Versículo 9, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra: y se levantó Ana, e hizo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, a navaja sobre su cabeza. Pueden tomar asiento. Tomamos estos versículos como base en cuanto a la dedicación de nuestros hijos. Y tenemos este tiempo especial en donde pasamos a los papás y a nuestros hijos, que normalmente es de 1 año para abajo. La Biblia no nos dice, pero también no queremos que el papá, la mamá vengan con un niñote de 5 años o 10 años. Pastor, queremos dedicar a este hijo malcriado cuando ya está muy grande. Queremos dedicarlos cuando apenas ha nacido. Dice la Biblia que los traían al templo a los 8 días y los dedicaban y daban gracias al Señor. Pero aquí está Ana y ella está pidiéndole a Dios un hijo. Ella es estéril y no tiene hijos, entonces va al templo de Jehová allá en Silo y está orando y está pidiéndole al Señor que Dios le conceda tener un hijo. Nuevamente tomamos estos versículos para traer a nuestros hijos y darle gracias a Dios. Y los traemos también para tomar una oportunidad. Quizás tenemos familiares que no son salvos, que no han venido a la iglesia, y es una oportunidad para traer a familiares y decirles: ¿sabes qué? No tenemos nosotros la primera comunión, no hacemos esto y esto y esto, pero sí traemos a nuestros hijos para darle gracias a Dios, los dedicamos y es una oportunidad para traer a nuestra familia. Pero también es un tiempo para recordar a los papás que tenemos una gran responsabilidad de parte de Dios hacia nuestros hijos para guiarlos en los caminos de Dios. Pero no solamente es un tiempo, no solamente es un día en donde digo: de manera mágica ya traje a mi hijo, ya lo dediqué, tenía 1 mes, tenía 3 meses, ya oraron por él, el pastor oró de manera mágica, porque el pastor oró, ahora sí mi hijo, mi hija va a servir a Dios. ¿Cuántos de ustedes han traído a sus hijos a dedicarlos aquí a la iglesia? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes el pastor oró por sus hijos? ¿Alguien se acuerda? Yo no me acuerdo. Ok, muy bien. Y pensamos: ok, de manera mágica debe de suceder que hemos dedicado a nuestros hijos y ya entonces son del Señor y ya Dios los va a bendecir y cuidar. Y no, quizás no nos comprometemos tanto en decirle al Señor: oh Señor, pues úsalos más adelante, pero sí queremos que Dios los bendiga. Entonces Ana aquí está en este lugar, es estéril, está afligida y está orando a Dios. Está orando, pero está orando de una manera especial. En el versículo 10 dice: ella con amargura. Y la palabra amargura aquí es la palabra Mara. En la mañana vimos la palabra Mara. Es la misma palabra hebrea aquí usada. Qué interesante, que es la palabra Mara y es amargura. Pero la palabra Mara significa amargura, pero también significa dolor. De tal manera que Ana no está orando con amargura contra Dios, sino está orando con dolor en su corazón. ¿Y cómo sabemos que está orando con dolor? Porque dice la Biblia en el siguiente versículo: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar ¿a qué? La aflicción, el dolor. No dice: si te dignares mirar cómo yo estoy enojada con Penina, cómo yo estoy enojado con mi marido, cómo estoy enojada con el sacerdote que me está gritando y diciendo borracha. No, ella no está amargada. Si había algo en el corazón de Ana, es que ella no estaba amargada, pero sí tenía una carga y un peso y un dolor en su corazón. Número 1, ¿qué significa dedicar a nuestros hijos? Dedicar a nuestros hijos significa orar por ellos. Y no solamente orar por ellos, pero orar por ellos todos los días. Nuevamente, versículo 10 dice: ella con dolor.
amargura, amara del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, de tal manera que Ana oró con dolor y con pesar y con una carga en su corazón. Ella tenía tristeza, tenía dolor, porque los otros hijos de los hijos de Penina quizás no servían a Dios como debían, de su rival, como dice la Biblia. Los hijos de Elí eran unos desordenados, los hijos del pastor del sacerdote. Y además tenía dolor en su corazón porque la palabra de Dios escaseaba y no había suficientes predicadores predicando la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos esa necesidad tan grande e importante, debería de haber una carga y un dolor en nuestro corazón. Debería de haber una carga y un dolor en nuestro corazón cuando vemos que no hay suficientes misioneros en Nepal, que no hay suficientes misioneros en India, que no hay suficientes misioneros en China, que no hay suficientes misioneros en Tailandia, como acabamos de leer. De tal manera que Ana tenía un dolor en su corazón, y por eso ella estaba orando con dolor y con un peso y una carga en su corazón. Primero de Samuel capítulo 3 versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, ¿qué dice? Escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. De tal manera que, ¿por qué escaseaba? Escaseaba porque no había visión, escaseaba porque había pecado, y escaseaba porque no había suficientes predicadores. Debemos nosotros de tener unos ojos como Ana, que cuando estamos viendo este mundo lleno de maldad y que la palabra de Dios no está siendo predicada, que nosotros tengamos dolor, mara en nuestro corazón. Salmos capítulo 6 versículo 6 dice, y vayan a Salmos 6:6, pero me estoy adelantando un poquito. Vean otra vez lo que dice también ahí en el versículo 10 que acabamos de leer. Dice: ella estaba orando con amargura de alma, oró a Jehová, y dice: y lloró abundantemente. ¿Cómo oró? Oró con dolor y una carga, pero también oró con lágrimas. Con lágrimas, dice la Biblia en Salmos 6:6: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Dios escucha la oración con lágrimas. Qué interesante. Salmos 39:12, ya estamos ahí cerquita, y luego Segunda de Reyes 20, pero Salmos 39:12 dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. De tal manera que podemos nosotros orar con lágrimas por nuestros hijos. Ana oró con lágrimas, ella lloró de una manera ferviente. Dios escucha la oración ferviente del justo, dice la Biblia. Segundo de Reyes capítulo 20 versículo 1 dice, aquí hay una historia muy interesante. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. A nadie le gustaría caer enfermo de muerte. Esa enfermedad de muerte es que ya sé que esto me va a matar. Y dice: y vino a él un profeta, el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: mira, te traigo malas noticias, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Vino Isaías, dice la Biblia, y le dijo: mira, te tengo malas noticias, vas a morir. Está como un señor que fue con el doctor y el doctor le dijo: mire, le tengo malas noticias. Chequé su presión está muy alta. Veo que su rostro está medio rojo y tiene dificultades para respirar, y le doy nada más una semana de vida. Y este señor, ¿verdad?, se puso bien triste y dijo: bueno, en una semana voy a irme de vacaciones una semana y después dejarme morir.
Y entonces al siguiente día fue a la tienda, empezó a comprar ropa y ahí en la tienda encuentra nuevamente al doctor. Y se ponen a platicar y le pregunté, ¿qué está haciendo? Pues como usted me dijo que me voy a morir en una semana, vine a comprarme ropa, me voy a ir de vacaciones, primero me voy a ir a un crucero y en la noche voy a tener una cena ahí con un traje, estoy aquí buscando un traje, una camisa y le pregunté, ¿y qué tipo de camisa es usted? Le dice, pues soy cuello número 15. Dice, ¿15? Yo creo que le quedaría muy pequeña un cuello número 15. Y la checa dice, usted debería de ser 17 y medio. Dice, no, siempre he sido 15. Dice el doctor, si usted es cuello 15, entonces usted tendría problemas de presión, la cara roja y dificultades para respirar, ¿verdad? Entonces le dio más días de vida el doctor al paciente que se iba a morir, ya no se murió. Todavía sigue vivo, yo creo. Pero vean acá, versículo 2 dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad. ¿Y qué más? Íntegro corazón. Qué importante es andar en verdad. Wow, qué interesante. Qué importante es andar con un corazón íntegro y de poderle decirle al Señor, Señor, tú sabes que estoy viviendo para ti, que estoy buscando tu rostro, que tengo un corazón íntegro, oídos íntegros, ojos íntegros, manos puras, un corazón puro para ti, Señor. Y ese era el corazón de este rey Ezequías, y continúa él orando y diciendo que he hecho las cosas que te agradan. Y dice, y lloró Ezequías con gran. Él quería vivir, él le gustaba su trabajo de rey. No dijo, pues Señor, qué bueno que vamos a morir, ya odio este trabajo, esta gente que no me sigue, llévame, Señor. No, él le gustaba ser rey. No hay muchos que les gusta ser rey, pero a él le gustaba ser rey. Y entonces Isaías iba caminando, iba saliendo ahí por el patio, y de repente, cuando iba a la mitad del patio, se oye una voz del cielo que le dice, hey, Isaías. Isaías dice, ¿quién me habla? Y es Dios. Le dice, mira, Isaías, regrésate y llévale buenas noticias a Ezequías. Y le dice, ¿cuáles eran esas buenas noticias? Vuelve y dile, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Dios lo sanó. Qué bendición que Dios escucha nuestra oración. Pero de ninguna manera me debo de amargar y decir, oh Señor, mira, yo ya lloré como Ezequías y no me sanaste. No, hay que orar y hay que esperar en Dios y tener fe, pero de Dios Él determina su voluntad en nosotros. De tal manera que Ana oró con un corazón de dolor, oró con un corazón de lágrimas y oró constantemente. Vean lo que dice en el versículo 27, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Dice, por este niño oraba. No dice, por este niño oré. Por este niño oré y ya se me olvidó. No solamente oró en esa ocasión, pero por este niño oraba y oraba y oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Pero noten otra cosa. Dice, por este niño oraba, y luego dice, y Jehová me dio lo que le pedí. Ana oró con fe. Porque cuando oró le dijo, Señor, no me des una niña, dame un varoncito. ¿Por qué un varoncito? Porque necesitamos llevarlo a la casa de Jehová, al templo, y yo quiero que él se quede ahí y que te sirva. Y si tú lo quieres usar para algo más, qué bien. Y eso oró Ana. Y cuando Dios le contestó, dice Ana, Jehová me dio. ¿Por qué? Porque yo oré a Jehová y Jehová me dio. No dice, yo oré y pedí y quizás Baal o Acera o Astarot o
alguien más, no, ella sabía que Jehová había contestado su oración. Número 2, dedicar a nuestros hijos no solamente es orar por ellos y orar por ellos todos los días, pero es traerlos a la iglesia. Es traerlos a la iglesia. Ella, Ana, le enseñó a Samuel lo importante que era ir a la iglesia. Primero de Samuel capítulo 1 versículo 24 dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, no sobre los 3 becerros, a lo mejor sí, una efa de harina. Quizás Ana tenía un pie en un becerro, el otro pie en otro becerro, y Samuelito iba en el becerrito de adelante y llegaron a la iglesia en 3 becerros. No nos explica mucho, pero dice, y llevaron una vasija de vino. Quizás esa vasija la llevaba sobre su cabeza y la iba balanceando. Y luego dice, una efa de harina. La efa venían en 3 cilindros que Ana los iba echando. Bueno, ya no estamos metiendo mucho en problemas, pero llegó a la iglesia, ¿okay? El punto dice, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. ¿A quién trajo? A Samuel. Trajo a Samuel a la casa de Jehová en Silo. No le preguntó, ¿quieres ir a la iglesia? No le preguntó, ¿te quieres quedar con este viejo pastor panzón? Porque Eli era medio robusto. ¿Se acuerdan que era medio robusto? Porque le entraba a las fiestas, pero bien bonito. Él no era bautista, él se pasaba de bautista. Y entonces cuando lo trajeron, no le preguntó a Ana, a Samuel, oye, ¿quieres venir a la iglesia? ¿Te quieres quedar con este señor medio viejo y medio como muy serio? Porque así nos podemos imaginar. Elí no le dio opciones, lo llevó y punto, se acabó. Ay, mamá, no quiero ir a la iglesia. Ay, mamá, tengo mucha tarea, no quiero ir. Ay, papá, mejor nos quedamos tú y yo, y mamá que vaya. Ay, papá, mejor vamos al cine. Y tú, papá, y tu mamá le quitas importancia a la iglesia y a las cosas de Dios cuando dejas de venir a la iglesia. Es importante que traigamos a nuestros hijos a la iglesia. No nada más decirles, vayan ustedes, ahorita los alcanzamos, y luego no llegamos, ¿verdad? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, mamá? No, es que se nos hizo tarde y algo pasó. Joven, señorita, aprende a llegar temprano a la iglesia, aun cuando papá y mamá no vengan. Tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a ir, ustedes quédense, yo voy a llegar a la iglesia. Tenemos que hacer de la iglesia algo importante, y la iglesia no solamente es algo importante, no solamente es bien importante, sino yo creo que es muy importante. Tan importante que la Biblia dice allá en Efesios, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz y se entregó por la iglesia, Él dijo, ay, ¿por la iglesia? No, mejor no. Y se baja de la cruz y dice, no, para dar salvación a la iglesia y vida eterna, mejor no. No, sino dice la Biblia, Cristo amó a la iglesia y se entregó. Ana también le enseñó a Samuel lo importante que era dar en la iglesia. Regresando a 1 Samuel capítulo 1 versículo 24, dice que cuando llegaron ahí a la casa de Jehová, había ciertas cosas que traía Ana. Llegó con 3 becerros, llegó con una efa de harina, llegó con una vasija de vino, y las trajeron eso en ofrenda a la casa de Jehová. Cuando ellos iban a la casa de Jehová, quizás pensó Samuel, mamá, ¿y esto qué es? ¿Sabes qué? Pues no solamente vas a ir tú,
sino también vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios y por eso traemos estas ofrendas para los sacrificios. No podemos llegar con las manos vacías. Pero mamá, pero yo no valgo así mucho y que aquí el sacerdote Elí diga, no, con Samuel ya es suficiente. No, tenemos aparte que llevar lo que le corresponde a Dios. Y entonces trajeron 3 becerros. Si cada becerrito ponle que costara unos 10,000 pesos, ¿cuánto ya estaba dando Ana? Unos 30,000. Y el vino, un Chivas Regal del 50. No es cierto. Pero el vino y la harina, no creo que era poquita, era un buen de harina, era un buen vino, era los becerros. Y luego, dice la Biblia, matando el becerro. Hubo fiesta, alegría y trajeron al niño a Elí. Ana le enseñó a Samuel lo importante que no solamente era venir a la iglesia, pero dar de manera sacrificial, darle a Dios. De tal manera que Samuel vio el corazón por supuesto, de su papá, pero también el corazón de su mamá al traer esto. Pero también ella le enseñó a Samuel lo importante que era obedecer al pastor de la iglesia. No era suficiente con venir a la iglesia, no era suficiente con dar a la iglesia, a Dios, pero también obedecer al pastor. Ve lo que dice en 1 Samuel capítulo 3 versículo 4. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Versículo 5. Y corriendo luego a Elí le dijo, mande usted, heme aquí. ¿Para qué me ha llamado? Y entonces Elí estaba así como, ay, ¿qué es? Y entonces le dice, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. ¿Sabes qué había en el corazón de Samuel? Una obediencia hacia el pastor. ¿Y sabes por qué lo obedecía al pastor? Porque Ana, a pesar de que Elí le había llamado borracha, Ana nunca le dijo a su hijito Samuel, este pastor con el que tú vas me dice de cosas, me llama borracha y me ha insultado y te voy a llevar ahí a esa iglesia, a la primera iglesia bautista de Silo, y tengo una amargura contra ese pastor, y cada vez que se sentaban comían tacos al pastor y criticaban al pastor, mira lo que gordo y no sabe lo que hace con sus hijos, y sus hijos andan allá insolentes y tú vas a ir y tú les vas a enseñar lo que es servir a Dios, hijo mío, campeoncito. No, sino que Ana no tenía amargura y le enseñó a su hijo, cuando llegues ahí vas a obedecer a Elí. Mamá, pero me han dicho que sus hijos son no, tú no te preocupes. Dios te va a bendecir si tú obedeces al pastor. ¿Y sabes lo que hizo Samuel cuando llegó? Llamó Dios y él pensó que era Elí. Dijo, algo de querer el viejito, vamos a ver. Y llegó y mande usted. No te llamé. Otra vez mande usted. No te llamé. Otra vez mande usted. 3 veces y a la cuarta Elí dijo, ay, creo que Dios está hablando. Vas a decirle esto, vete y le dices a Dios. Y Dios finalmente habló con Samuel. Dedicar a nuestros hijos es orar por ellos, es traerlos a la iglesia, enseñarles a venir, a dar y a obedecer al pastor, pero también obedecer la palabra de Dios. Hay que enseñar a nuestros hijos que obedezcan la palabra de Dios. Cuando Dios habló, Samuel no dijo, eres Dios, a ti el que es el que te debo de desobedecer. No, dijo, wow, habla porque tu siervo oye. Estoy listo y dispuesto a obedecer cualquier cosa de lo que tú mandes, porque mi mamá te obedece, mi papá te obedece. Aquí este pastor no tanto, pero yo estoy dispuesto a obedecerte.
Y número 3, dedicar a nuestros hijos es darlos a Dios completamente. Vamos a ir al versículo 11, dice 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares. Ana está orando diciendo: Señor, te exijo. No, nunca debemos de orar con exigirle a Dios. Podemos decirle te ruego, porque estamos implorando. Y Ana dijo: por favor, Señor, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo, ¿qué dice? Dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Esta palabra dedicaré es la palabra Natán. Y esta palabra en hebreo significa dar. De tal manera que Ana le dijo a Dios: si tú me das, yo te lo doy a ti. Eso era la dedicación. No es otra cosa más que decirle al Señor: Señor, gracias por mi hijo, por mi hija, pero yo te lo entrego a ti. Haz de mi hijo y haz de mi hija lo que tú quieras. Eso es el dedicar a nuestros hijos. No es solamente venir y tomarnos una foto y orar por el bebé y la bebé y ya, se acabó mi responsabilidad como papá, ya cumplí. Nació el bebecito, ya lo fuimos a dedicar. No, ahí estamos comenzando apenas a darnos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos como papás. Ella literalmente le dijo a Dios: si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar de regreso a ti. Y sabes que Ana dio y cumplió ese voto y se lo dio a Dios. ¿Y sabes qué Dios hizo? Ve lo que dice en 1 Samuel 2:21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos más y 2 hijas más. Aparte de Samuel, ¿cuántos tuvo? 6. Yo quiero pensar que Penina tenía nada más 5, o a lo mejor 4. Ya cuando Dios le dio 6 a Ana, ella caminaba así como, y veía a los hijos de Penina, ¿verdad? La rival. No creo que se burlaba y le sacaba la lengua, pero le decía: mira, bendecida soy, amén, por de parte de Dios. Dios me dio a Samuel. Quizás Penina le dijo: ¿qué? Mira, ni tienes hijo y ahora el que nació lo vas a llevar allá al templo. Estás perdiendo la razón, Ana, ¿qué haces? Mejor que sea un rockero profesional, algo, ¿verdad? Llevarlo allí. Estás loca, Ana. No sé qué habrá dicho Penina, pero muchas veces eso nos dice el mundo. El mundo dice: ¿qué haces ofreciendo y dando tus hijos a Dios? Pero Ana cumplió su voto. Hay que darlos a Dios completamente. Proverbios 22:6. Hay que instruirlos de tal manera que sirvan a Dios toda su vida. El darlos a Dios no es nada más traerlos en una ocasión y ya. El darlos a Dios es instruirlos de tal manera que ellos sirvan a Dios toda su vida. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay que darlos también de tal manera que haya una diferencia en sus vidas. ¿Cuál diferencia en sus vidas? Regresan al versículo 11. 1 Samuel 1:11 dice, la última parte: y no pasará navaja sobre su cabeza. Wow, qué interesante. De la misma manera que Sansón era Samuel. Y a lo mejor hasta Samuel tenía fuerzas, pero no lo... A lo mejor me equivoqué, que en vez de venir en los becerritos, Samuel traía los becerritos de, no sé, de 3, 4, 5 años, ¿verdad? Y a lo mejor la mamá arriba del becerrito: ya vamos a llegar, mamá. Quizá.
Pero ahí viene Samuel con un look diferente. ¿Y cuál era ese look diferente? Que porque era dedicado y nazario a Jehová, no debía de pasar navaja sobre su cabeza. Era puesto aparte para Dios desde bebé. De tal manera que cuando alguien veía a alguien así, decían, mira, ese niño se ve diferente. No solamente había algo diferente en su corazón, pero vivía y había algo diferente en él. Yo creo que los jóvenes de hoy deben demostrar que hay una diferencia en sus vidas. Había algo diferente en el aspecto de Samuel. No se parecía a los demás jóvenes. No bebía cerveza como los demás jóvenes. No fumaba como los demás jóvenes. No se iba a fiestas y a parrandas y a pachangas como los demás jóvenes. No era parrandero, ni drogadicto, ni tatuado, ni decía palabras obscenas, ni chistes rojos. Había una gran diferencia en el aspecto, en el hablar, en el vestir, en sus modales de Samuel, porque era apartado para Dios. También hay que darlos a nuestros hijos de tal manera que Dios decida qué hacer con ellos, no yo. Cuando Ana dio a su hijo y lo dedicó, y dedicarlo nuevamente es la palabra Natán, que significa dar, le dijo a su hijo Samuel, ¿sabes qué? Ya es tiempo de llevarte allá a Silo, a la Silo First Baptist Church de Silo. Vámonos. Ya se fueron caminando. No le dijo ¿quieres? Sino le dijo ya, el dedicarte es llevarte. Lo entregó en manos de alguien que ella pudiera haber dicho, ay Señor, mi pobre hijito. No lo tuvo en casa hasta los 50 años como un hijo nini. Amén. Sino dijo, a ver chiquito, vámonos. Y lo llevó. Después de haber sido destetado, lo llevó, lo trajo. Y ella no sabía qué iba a hacer Dios con él. Ella ni tenía la más remota idea qué iba a hacer Dios con él. Ella dijo, yo soy una sierva, y si simplemente Dios usa a mi hijo como un siervo en la casa de Jehová, y que él sea el que apaga las lámparas del templo y cierra las puertas, con eso me doy por satisfecha. Pero cuán grande fue la sorpresa de Ana. Vean lo que dice el capítulo 3, versículo 19. Samuel terminó siendo el profeta más importante en todo Israel. Primero Samuel 3:19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. En otras palabras, todo lo que profetizaba Samuel se cumplía. Decían, ¿y ahora este? Cuando Elí dice, el mundo se va a acabar el 20 de mayo. Y llegaba el 20 de mayo y nada pasaba. Bueno, Jesús va a regresar en el año 1914, como los testigos de Jehová falsos. Y no pasó. Dije, bueno, como que nos equivocamos poquito. Pero cuando Samuel decía algo, se cumplía. Toda la gente, oye, este es profeta, como que este sí es de veras, no es como los otros demás. Versículo siguiente. Y todo Israel, desde Dan al norte hasta Berseba al sur, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Cómo terminó Dios usando a Samuel? Wow, de una manera increíble. Todo porque Ana lo dedicó
a Jehová. Ella no tenía idea de cómo lo iba a usar Dios a Samuel, pero terminó usándolo de una manera increíble. Yo creo que cada vez que Samuel profetizaba, Ana estaba bien contenta. Wow, ese es mi hijo. De repente Samuel le llamaba y le decía: mamá, ¿sabes qué? Mañana voy a... me llamaron ahí de la... ¿cómo se llama? La junta directiva de la República de aquí de Israel, y quieren que escojamos a un nuevo rey. Y tu hijo va a ir allá a la ceremonia del nuevo rey. Creo que se llama Saúl. Ahí oras por mi mamá. Gracias. Bye. Y colgó. Y luego por David. Y luego volvió a colgar. Yo quizá le mandaba un mensaje por Facebook o WhatsApp. Pero Ana, yo creo que estaba bien contenta de cómo Dios estaba usando su hijo. Eso es dedicarlos a Jehová. Que Dios haga lo que Dios tenga para ellos, y que yo diga: Señor, lo que tú quieras. Que yo no le diga: ay, hijo, tú quieres ser misionero. No, por favor, eso no, nunca. No, que Dios haga de nuestros hijos lo que Dios quiera de ellos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por Ana y su oración, y cómo dedicó aún antes de nacer a Samuel, y cómo tú usaste a Samuel. Pero te damos gracias por la vida de Ana, te damos gracias por la vida de Samuel, cómo fue usado por ti. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí que dijera: pastor, Dios me ha hablado en esta noche, y aquí está mi mano. Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. El piano va a empezar a tocar, y si Dios le ha hablado, ¿por qué no toma un tiempo, ponerse de rodillas y hablar con el Señor y decirle al Señor: Señor, ayúdame a orar por mis hijos, a dedicarlos, a traerlos, a enseñarles, a instruirlos? ¿Cuántas cosas necesitamos más hacer? Quizás abrir nuestros ojos para darnos cuenta que hacen falta más predicadores y misioneros y obreros, y tener una carga y decirle al Señor: Señor, necesitamos más pastores y misioneros y siervos y maestros de escuela dominical y evangelistas. Y Señor, si tú nos quieres usar a nuestra familia para tener y criar a un Samuel, úsanos, Señor. Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, nunca le he pedido a Cristo salvación, pero en esta noche quiero entregar mi vida a Cristo, y aquí está mi mano.